¿Sabían ustedes que el tener artritis podría estar relacionado también con tener problemas de corazón, problemas en los pulmones, hasta en los riñones? Y que además pudiéramos aumentar la posibilidad de fracturas. Pero vamos a examinar y profundizar este tema y lo vamos a hacer de la mano del experto, el doctor Eric Molina. Doctor, hola, muy buenos días, bienvenido. Y buenos días a todos, muchas gracias. Doctor, ¿por qué? ¿Por qué están tan vulnerables con esos otros órganos, verdad? Las personas que tienen problemas reumáticos. Es que vamos a definir, o sea, la artritis reumatoidea no es solo la inflamación de las articulaciones como tendemos a creer, sí, y como se tiende a tratar. Muchísimas veces no vemos al paciente de una forma integral y la articulación es solo una parte de lo que la enfermedad va a afectar. Y tenemos que tener muy en cuenta de que es una enfermedad inflamatoria sistémica. ¿Qué significa eso? Inflamatoria, o sea, que produce un efecto de inflamación, y sistémico, que afecta en su totalidad el sistema y el cuerpo. De manera que lo más común que vamos a tener pues, son las inflamaciones en las articulaciones, ¿verdad? Generalmente manos y pies, con esa artritis típica de la mañana que nos produce rigidez, dolor, que va mejorando con el movimiento, 30 minutos a 2 horas, el paciente ya se siente mejor y se alivia. Pero también esos pacientes, por tener una inflamación crónica o estar en un proceso de inflamación crónica sumado a los medicamentos para poder parar este proceso que es deformante y que es irreversible, el proceso de generación de la articulación. Es irreversible. Totalmente irreversible. Pues los médicos damos algunos medicamentos que sumados, como dije, al proceso inflamatorio van a afectarnos los vasos sanguíneos, van a afectar pulmón, como parte de la enfermedad, el uso de los medicamentos de forma crónica, sobre todo los analgésicos, como el ibuprofeno, la indometacina, va a darnos problemas renales. Y también toda enfermedad crónica lleva un aumento en el riesgo de padecer osteoporosis, de manera que se va a aumentar el riesgo de fracturas después de los 60 años o inclusive antes. Pero también un medicamento que toman casi todas las personas con este tipo de enfermedades, como es la prednisona o prednisolona, ¿verdad? Que es muy común, o póngame en una dexametasona, que es muy común que en las farmacias vaya la persona y diga, inyectarse y le pongan una dexametasona. ¿Con Voltaren? Con Voltaren. Bueno, sí, o con el diclofenaco, exacto. Entonces, ese tipo de cosas van a producir que tengamos una osteoporosis. Esa osteoporosis va a ser secundaria a la enfermedad, pero también va a ser secundaria al uso de medicamentos. Y si le sumamos factores de riesgo en estos pacientes, como es el estado de nutrición, ¿verdad? El estado inflamatorio crónico, si fuma, si es mujer, si tuvo una menopausia temprana antes de los 35 años, pues este riesgo de osteoporosis se va a aumentar. Claro. Pero Patricia, aquí tal vez lo más importante o tal vez el punto principal está acá en el corazón. ¿Ok? ¿Qué pasa con los pacientes con este tipo de enfermedades? A veces se nos olvida que los estados inflamatorios crónicos van a producir daño en los vasos sanguíneos y esos pacientes se nos mueren a nosotros de infartos agudos al miocardio. De manera que son pacientes muy propensos a tener... no estamos atentos, porque no estamos atentos a este punto y sumado a eso vamos a lo mismo. La misma enfermedad va a causar un daño a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos. La microcirculación o estos vasitos pequeñitos que vemos aquí se van a ver afectados. Se va a haber un proceso sumado al uso de medicamentos, como lo dije anteriormente, la prednisona o los analgésicos, como no inflamatorios, como la indometacina, el sulindaco, que toman para el dolor, y esto hace que el riesgo cardiovascular aumente. Ahora, ¿hay algún indicio de que ya mi problema de reumatismo está afectando mi corazón? Pues en realidad es parte de un proceso, todo cuerpo es totalmente diferente y uno debe individualizar tanto el tratamiento como el paciente, pero debe tener en cuenta como un checklist, como lo hacen los pilotos de avión, ¿verdad? Y decir, bueno, ya le revisé los lípidos a este paciente del año para saber si tiene el colesterol alto o los triglicéridos altos. Este paciente tiene cada 5 años una capacidad pulmonar o unos gases normales que me permitan a mí decir que tiene una capacidad pulmonar normal. Tiene más de 60 años o con factores de riesgo, es mujer o es hombre con uso de esteroides de largo plazo desde que tiene 15 o 20 años, tiene la densitometría ósea. No,
entonces el envío. Si está normal, cada 2 años. Si no, inicio un tratamiento temprano. O sea, que hay que dar un seguimiento completo, multifactorial, sí, digamos. Exacto. La atención de un paciente con una enfermedad como la artritis es una atención, aparte de que es multidisciplinaria, porque muchas veces los reumatólogos tenemos que recurrir a otros especialistas para que nos ayuden. El reumatólogo tiene que ver el paciente de una forma integral. Ahora, el tiempo, bueno, evidentemente los organismos todos son diferentes, pero donde yo empiezo a tratar a este paciente, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo pudiera estar pensando que pudiera tener alguna afección en corazón, en pulmones, en riñón? Lo ideal sería que una vez que se hace el diagnóstico de artritis reumatoide o artritis reumatoidea, a ese paciente se le haga un testeo y entonces yo diga, ok, una radiografía de tórax que se ve normal, un electrocardiograma que está normal, tiene pruebas de función renal normales, pruebas de función hepática completamente normales, tiene un hemograma normal. Vamos a ver, si es muy temprano no nos sirve hacer una densitometría ósea, que eso quede claro, ¿verdad? La densitometría ósea generalmente la hacemos después de los 60 años, antes de eso no. Pero medirle niveles de vitamina D, que generalmente están muy bajos en la población actual, ¿verdad? Porque estamos bajo techo, trabajamos, no nos asoleamos adecuadamente. Entonces, son cositas que tenemos que tomar en cuenta antes para poder tener una base conforme ese paciente va avanzando para irla comparando por lo menos de forma anual. Claro. Ahora, cuando hablamos de coágulos, ¿quiénes están expuestos? ¿En cuánto tiempo pudieran estar expuestos las personas con artritis? Por el uso de medicamentos, por el daño vascular que vamos a tener, que ya hablamos por la inflamación crónica, y por la asociación que existe con otras enfermedades como el síndrome de anticardiolipinas, la formación de anticuerpos endocardiolipinas, estos pacientes tienen una mayor probabilidad de producir coágulos por lesión endotelial y por formación de anticuerpos. Entonces, ¿dónde esperaríamos verlos? Bueno, pues como en cualquier otra persona normal, sobre todo miembros inferiores después de viajes largos o prolongados. Es el síndrome del turista de avión, ¿verdad? Que se sienta y se levantó y el pie se hinchó o se puso frío. Sí, okay, se entumió. Y igual podemos tenerlo en miembros superiores, extremidades, pero también podemos tener coágulos que nos van a producir infartos. Esos trombos se pueden soltar y nos pueden dar tromboembolismos pulmonares que pueden ser fatales, igual que el infarto, ¿verdad? Y podemos tener, como se dijo, accidentes vasculares cerebrales también. Ahora, doctor, usted mencionaba lo de la osteoporosis y lo de los huesitos, ¿verdad? Lo importante que es y el impacto negativo que puede tener. Entonces, por eso hablamos de que nos podemos quebrar fácilmente. Es que, vamos a ver, de las quebraduras. Hay una curva, voy a usar la página en blanco, vamos a ver si la logro pasar. Ahí está. Ok, aquí. Esto viene así con la edad y se dispara. El riesgo de fractura de cadera. Entonces, existen ciertos factores que van a aumentar este riesgo, que se dispare después de los 60 años. En esto está la delgadez extrema, el padecer de enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades inflamatorias como es la artritis reumatoidea, el lupus o cualquier tipo de enfermedad crónica que haga a esa persona crónicamente enferma. Claro. El uso de esteroides como la prednisona, la dexametasona, que esa persona haya tenido una menopausia temprana, que generalmente se da en pacientes, por ejemplo, con lupus, a los cuales uno les da tratamiento que hace que se le atrofie o tengan problemas en los ovarios o menopausias tempranas, y los antecedentes familiares ya de osteoporosis. Conforme nosotros nos vamos haciendo viejos, primero vamos recuperando masa ósea y masa muscular y después comienza un descenso, un envejecimiento que se prolonga en el tiempo. Pero no solo perdemos masa muscular, perdemos masa ósea, ¿verdad? Y esas dos suman para aumentar el riesgo de fracturas, que se da alrededor de los 60 años. Por eso aquí lo importante de estar atentos, sobre todo en atención primaria, si los pacientes con ese tipo de enfermedades no tienen su densitometría ósea después de los 60 años, tienen una enfermedad crónica como artritis, lupus, Sjögren o cualquier enfermedad, asma, y han consumido esteroides durante muchísimo tiempo y tienen algún factor de riesgo para osteoporosis, enviar esto. Porque en realidad se debería trabajar en equipo. A veces el tiempo que hay de atención en la institución pública no es el suficiente para poder ver de esto de una forma integral. Entonces, lo que me hizo falta a mí, tal vez la otra persona pudo revisar el expediente y decir, bueno, yo lo puedo enviar, ¿ok?
pero lo ideal es ver al paciente de una forma integral. Y ese es el mensaje que definitivamente nos queda, doctor. Sí. Muchísimas gracias por profundizar en este No, tema, claro. hacérnoslo mucho más claro, ¿verdad? Sobre todo a todas las personas que en este momento están con una artritis reumatoidea. Muchísimas gracias, No, doctor. muchas gracias a ustedes y de verdad verlo de una forma integral y a los pacientes también. O sea, hay que empoderarse de su enfermedad y también preguntar. Que pase feliz día, doctor. Gracias. Gracias.